Molt bon dia a tothom. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona edició de la jornada Xoc que enguany hem anomenat Centre Fora Perifèries Culturals i Creatives. El Xoc l'organitzem des de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, l'APGCC, cada 2 anys, i vol ser un espai per obrir el radi temàtic al voltant de la gestió cultural, per situar-se al mig camí entre la reflexió teòrica i la pràctica i ser també un punt de trobada per persones tant de l'associació com d'altres que hi comparteixen interessos. Ho resumim en les 3 paraules que originen el mot xoc: xarxa, oberta i comunitat. Per aquells que coneixeu l'APGCC, sabeu que al llarg de l'últim any ens hem dedicat a desenvolupar un pla estratègic que hem acabat d'enllestir fa molt pocs dies i que ens fa molt contents ja tenir. I és un pla per l'elaboració del qual hem consultat a molta gent, tant de dins de l'entitat, tant de dins de l'associació, com de fora. I ens plau constatar que algunes de les conclusions i de les orientacions que ens marca aquest pla estratègic de cara als propers anys tenen molt a veure amb la importància de tenir espais com el que avui ens reuneix aquí. Per una banda, el pla ens indica que entre les finalitats principals de l'associació hi ha d'haver la seva funció d'espai de trobada i de participació i de foment de xarxes entre gent que treballa en gestió cultural i altres camps i altres persones que hi tenen relació, i que també una de les funcions de l'entitat ha de ser fomentar el coneixement sobre gestió cultural i aportar continguts per ajudar els professionals d'aquests àmbits a estar al dia de les temàtiques de fons que hi tenen relació. Enguany ens centrem en la noció de perifèria i l'explorarem en nombrosos sentits. Parlarem de perifèries geogràfiques, sectorials, socials, culturals. Ens interessa interrogar-nos per com es relacionen les perifèries amb els centres i quin valor tenen les perifèries en la vida cultural. I aquesta diversitat de perifèries, aquesta multiplicitat de perifèries es traduirà en la presentació de projectes provinents de diferents llocs i d'experiències i de persones que exploren llocs poc comuns i que aporten mirades diverses. A partir d'aquestes premisses hem dissenyat una jornada que ens satisfà molt, el programa, que esperem que sigui estimulant per tothom que hi sigui i en la qual us animem a participar activament al llarg de tot el dia. Ens plau començar la jornada presentant la Remedios Zafra, que farà la conferència inaugural amb el títol Entusiasme, precarietat i cultura en l'era digital. Fa molt pocs dies que ha publicat el llibre El entusiasmo, pel qual al setembre va obtenir el Premi Anagrama d'Assaig. Remedios Zafra és doctora i llicenciada en art, llicenciada en antropologia social i cultural i professora d'art, estudis visuals, estudis de gènere i cultura digital a la Universitat de Sevilla, a més de professora d'antropologia social i cultural a la UNED. El seu treball es centra principalment en l'estudi crític de la cultura contemporània, la creació i les polítiques de la identitat a les xarxes. I en un llibre com El entusiasmo aborda qüestions molt pròximes a allò que som i allò que ens preocupa com a professionals de la gestió cultural, les condicions laborals, però també la posició que juga la cultura en el conjunt de relacions socials, polítiques i econòmiques en el món contemporani. Podríem dir que això té relació amb el centre i la perifèria perquè fa evident com els treballs creatius són el centre dels continguts que fan funcionar l'era digital, però com els treballadors de la cultura es troben sovint en una posició perifèrica en termes laborals i econòmics. La seva reflexió ens sembla interessant també per com reflexiona sobre la necessària solidaritat i col·laboració entre professionals de la cultura en un context que no ho afavoreix. I parla també per l'entusiasme per la feina, que és molt sovint pròpia del sector cultural, però com aquest entusiasme també pot ser instrumentalitzat, un fet que comporta, entre d'altres, la pèrdua del temps per reflexionar i per aprofundir sobre les condicions laborals i el seu significat social i polític.
I avui que sí que tenim temps de poder-la escoltar, doncs crec que val la pena aprofitar-ho i, per tant, dono ja la paraula a Remedios Zafra per aquesta conferència inaugural del xoc. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña, a las personas que estéis aquí esta mañana. Quiero saludar también, sé que la conferencia no se está retransmitiendo vía streaming, pero supongo que en un futuro... Os comentaba que supongo que en un futuro la conferencia estará en las redes y personas en otros momentos podrán verla, así que también quiero hacer un saludo al futuro en el que posiblemente las condiciones de trabajo de quienes están en el mundo creativo, cultural y académico sean distintas, pero de momento son mejorables. Decía Víctor Turner que los lugares a los que peregrinamos crean itinerarios que no debieran representarse con una línea, sino con una elipse. Porque cuando vuelves, aunque hagas el mismo camino, vuelves siendo distinto. Algo así me pasa con este Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es para mí casi un lugar de peregrinación y también de transformación. Cuando llego de una manera, pero la vuelta siempre supone una vuelta siendo diferente. Me parece que es uno de los nodos donde en los últimos tiempos encuentro más intensidad, donde siento que se asumen los riesgos de habitar las dificultades de la época contemporánea, y creo que esto en gran medida es un logro de sus trabajadores. Y yo quisiera hablar de la cultura desde ellos, desde nosotros, desde los trabajadores de la cultura en la actualidad. Esta conferencia... Esta conferencia nace de un libro llamado El entusiasmo, y ese libro nace de una reflexión y trabajo crítico sobre formas de precariedad de la práctica cultural, académica y creativa en un mundo en red. Pero ni libro ni conferencia miran a la estadística, a los porcentajes, ni a los grandes números capaces de resumir fácilmente a un grupo humano en un titular. Esos que caracterizan en gran medida también nuestro acercamiento al mundo contemporáneo, los que vienen resumidos en estadísticas y grandes números. Sin embargo, aquí yo procuraré mirar lo pequeño, la vida cotidiana, las dinámicas, contradicciones y conflictos de los trabajadores culturales dedicados casi siempre sin horarios a su trabajo creativo, al que les une habitualmente eso que llamamos vocación. Hoy hay muchos tipos de cultura y quizá la que predomina y nos demandan con frecuencia tiene que ver con formas de entretenimiento y evasión. A mí, sin embargo, la cultura que más me interesa no es la que entretiene y tranquiliza asentando determinadas verdades, sino la que especialmente me interesa es la que muestra las costuras de las verdades como algo diseñado, la que hace las cosas pensativas y ayuda a visibilizar diversidad, a descubrir mecanismos que limitan la libertad. Por eso no quiero llevar a engaño a quien espere de esta conferencia o del libro en que se basa un discurso que les haga sentir bien. Lo lamento, pero lo que yo quiero es perturbaros, me lo sabréis disculpar. Esto primero me reclamó una señora en una librería hace un tiempo, que escribiera libros que le hicieran sentir bien, aludiendo a que todos tenemos muchos problemas y necesitamos evasión. En aquel momento yo quise decirle, señora, no tiene por qué leerme y no tengo interés tampoco en narrar un mundo tranquilizador y ficticio para contrarrestar lo que vemos en las noticias o lo que nos pasa en la vida. Yo quiero pellizcar conciencia y no dar razones para mantener mundos cargados de desigualdades. Creo que las personas deben dar oportunidades a lecturas y obras creativas, culturales, capaces de generar momentos de disensión, momentos determinantes no porque acunen y reconforten, sino porque en algo nos zarandean. En aquel momento no se lo dije, entre otras cosas, porque soy extremadamente lenta pensando y valoro mucho el
la profundidad del tiempo para decir cosas que valgan la pena. Y porque cuando me quise dar cuenta, la mujer ya había comprado las novelas más vendidas del año, pero al poco tiempo sí lo escribí. En varias ocasiones también he comentado esta situación con esta mujer. Pienso que lo periférico habita este lugar de la conciencia crítica, este lugar que a veces incomoda y que puede comenzar siendo minoritario, pero con potencia de contagiar y transformar nuestros mundos de vida. En esta línea, entre los sujetos que protagonizan las reflexiones que siguen, se encuentran polivalentes artistas comisarios, críticos y redactores, gestores culturales, becarios que cobran poco o que a veces pagan por trabajar, investigadores que buscan méritos y que a menudo recopilan certificados, profesores contratados por horas, doctorandas que evitan embarazos, autónomos sin vacaciones, jóvenes que casi siempre compiten, sujetos creativos y siempre conectados, movidos por la ilusión de dedicarse a la práctica que les motiva, encadenando trabajos casi siempre temporales que guardan, a mi modo de ver, dos señas de identidad: precariedad y feminización. Pero no cabe el espejismo. Este encadenamiento no es cosa o no solamente de jóvenes que se forman, sino que los protagonistas ya no somos tan jóvenes y nuestras formas de precariedad no son solamente las económicas. Hay personas que dedicándose a la práctica creativa y cultural y teniendo una cierta estabilidad económica, tienen otro tipo de precariedad muy característica de la vida cultural. Precariedades vivenciales caracterizadas por la carencia de tiempos, por la conversión de vida en trabajo. Porque ¿dónde termina la práctica laboral cuando coincide con lo que nos motiva? Cuando las redes, además, permiten la ampliación de ese trabajo que punza y que motiva más allá de los lugares en los que formalmente lo desarrollamos y ocupan nuestros lugares íntimos y privados y también nuestros tiempos de vida, de eso que antes llamábamos descanso. Me detendré después en esta cuestión, pero comienzo por la precariedad económica y observo que hoy en día hacer una exposición, un libro, una película, un concierto, una obra de teatro y que te paguen es algo grande. Nosotros mismos tendemos a envolver nuestro trabajo con un hacerlo ha sido ya un pago. Perviven ideas que desvinculan práctica creativa y pasional y trabajo remunerado. Mientras muchos convierten su afición en un trabajo, y esto lo encontramos muy habitualmente en las redes, especialmente en los trabajos tecnológicos, donde esa cultura de garaje nos muestra todo tipo de ejemplos de personas que han sido capaces de convertir aquello que hacían de una manera amateur en prácticas profesionales de las que viven y que incluso muchas de ellas tienen prestigio, o aficiones convertidas en trabajo que hoy se materializan en tal a través de las redes, consiguiendo grandes cotas de visibilidad. Pero frente a esa afición convertida a trabajo, a mí me llama especialmente la atención cuando encuentro en Internet, entre compañeros y en estudiantes, muchas personas que dicen justo lo contrario, que lo que hacemos en el ámbito cultural es considerado una afición. Nos dicen que esto que hacemos, en tanto nos gusta, no es un trabajo y, por tanto, puede pagarse con satisfacción y visibilidad. Pasa entonces que el contexto puede aprovechar para pedir gratis a un amigo o a un familiar que crea un retrato para su hijo, una ilustración para su trabajo, traducciones para su trabajo, horas de lectura y revisión de textos más allá de su trabajo, presuponiendo que el gusto por hacer ya compensa ese trabajo, reforzando la idea de que el pago a lo creativo va implícito en su mero ejercicio, como si entonces solo pudieran dedicarse a la creación los ricos o los ociosos. Pero en las últimas décadas la situación se está haciendo más compleja. La profesionalización de los trabajos culturales y la inmersión en un mundo permanentemente conectado posiciona al sector creativo en un escenario que a mí me parece irreversiblemente distinto. Un escenario cargado de posibilidades de proyección y de potencias para la emancipación, pero también de formas de explotación y pobreza. En los 80 y en los 90, los profesionales de la cultura
estaban muy localizados, eran muchos menos, y esos pocos podían en muchos casos vivir de la cultura. Sin embargo, la confluencia de un mundo en red y la llegada al ámbito profesional de quienes desde la transición pudimos acceder a una formación pública y aspiraciones creativas con mayor igualdad marcan un escenario diferente. Ahora somos muchos quienes nos dedicamos a la cultura y a la creación. Posiblemente mi generación, yo tengo 44 años y estudié a finales de los 70, en los años 80, y mi generación sea una de las primeras que, viniendo de contextos humildes, pudimos imaginar dedicarnos a la creación. Hay en nosotros un plus de motivación y de entusiasmo que tanto nos ha movilizado como también nos ha hecho vulnerables. Pasa además que el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo precario en un marco de producción social inmaterial, de forma que la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados por el sistema para alimentar la maquinaria productiva y la velocidad competitiva, promoviendo características formas de ansiedad e hiperactividad. El entusiasmo opera como carta de presentación de un trabajador cultural hipermotivado. En mi libro diferencio dos formas de entusiasmo: ese entusiasmo sincero derivado de la exaltación propia de una pasión creativa que nos moviliza en la vida, y un entusiasmo más característico de la hora que tiene que ver con ese entusiasmo inducido y a veces fingido, demandado por el contexto. El entusiasmo, como os decía, puede operar como carta de presentación de un trabajador cultural que debe posicionarse como el más entusiasta para ser elegido o para mantener su trabajo, porque todo entusiasta cultural aspira a desarrollar su práctica con plenitud. Y dado que lo que suele encontrar es temporalidad, siempre termina siendo candidato o aspirante a un trabajo mejor. En el carácter precario de los trabajos disponibles radica además la situación ventajosa de quien contrata hoy, movido por la maximización racionalista de menor inversión y mayor beneficio. Pero ojo, porque ahí también se acomoda la excusa de temporalidad de quienes trabajamos soñando con algo mejor, donde nuestro entusiasmo es una idea que también sugiere Ito Steyer, donde nuestro entusiasmo puede ser usado como argumento para legitimar formas de explotación, pago con experiencia o también nuestra disolución crítica, conformándonos con dedicarnos gratis a algo que orbita la vocación, invirtiendo en un futuro que se aleja con el tiempo y en una vida permanentemente pospuesta, muchas veces cobrando de otra manera, inmaterial. Pongamos, por ejemplo, visibilidad, afecto, reconocimiento, seguidores y likes que alimenten mínimamente nuestra vanidad o nuestra malherida expectativa vital. Por ello, mi sensación es que el capitalismo se vale del tesoro pasional que es la vocación creativa, o puede valerse en muchos casos de este tesoro pasional que es la vocación creativa, para crear espejismo de emancipación, pidiendo al entusiasta que demuestre lo que sabe, lo que le gusta, lo que hace: actuar, recitar, ilustrar, escribir, a cambio de visibilidad. Más si cabe en un mundo en red donde ser visto es valorado en sí mismo como un pago. Esta ansiedad productiva revela la deriva de quienes, por responsabilidad a veces, por miedo al desempleo otras y por inercia casi siempre, temen o se resisten a dejar espacios vacíos entre sus prácticas, espacios que puedan hacer pensativas y quizá hacer saltar la lógica laboral donde estas prácticas se inscriben. Y pienso que estos espacios vacíos, esos tiempos de pensamiento, diferencian en muchos casos a la periferia cultural, especialmente si por periferia nos referimos a quienes se han desplazado de la centralidad institucional para experimentar con mayor distancia crítica o con claro posicionamiento político y a veces de manera minoritaria. En torno a esta argumentación, como os comentaba, diferencio dos tipos de entusiasmo que hoy siguen caracterizando nuestro trabajo creativo y cultural. El que habla de esa exaltación derivada de la pasión
por nuestro trabajo intelectual y creador, y el más contemporáneo, al que podemos considerar entusiasmo inducido, a menudo también fingido, para lograr o mantener trabajos en el contexto capitalista contemporáneo, ese que surge como motor de la velocidad productiva y de la velocidad también competitiva. Las prácticas culturales y artísticas viven hoy mundos y gradientes diversos en un escenario de nuevas industrias creativas, en un escenario de vieja y nueva práctica institucional, de renovada cultura periférica y vida en red, donde se posicionan, entre otros, los siguientes cambios. Creo que estas son algunas de las características que este nuevo contexto en transformación, especialmente definido por la cultura red, hablarían de posibilidades y retos para la práctica creativa y cultural, pero también de esas formas de limitación, incluso también de opresión simbólica en estas prácticas. La primera cuestión, que tal vez es muy positiva y todos la valoramos como tal, es que por fin todas y todos podemos ser productores creativos. Esto genera mucha expectativa, porque hay muchas personas que teniendo una clara vocación desde su infancia se dedican a esta práctica y pueden mostrarla en Internet. Decía Roland Barthes que afición era aquello que tenía una visibilidad reducida. Y, sin embargo, esta idea de afición hoy ha sido transgredida por las redes, porque hoy en día las redes permiten que esa visibilidad reducida, que antes se limitaba al contexto de amigos y familiares, a los que, si éramos pequeños, los padres enseñaban: mira lo bien que pinta mi hija, mira lo bien que escribe mi hijo, mira lo bien que hace cosas en casa, ¿no? Esa visibilidad reducida hoy es transgredida en las redes, porque todos somos potencialmente productores creativos. Una segunda cuestión tiene que ver, desarrollaré algunas de ellas después, una segunda cuestión tiene que ver con nuevas formas de valor que aparecen en las redes y en la cultura digital, relacionadas con lógicas de hipervisibilización y con lo que yo denomino la equiparación de los ojos como una nueva moneda, como una nueva forma de pago. Un tercer asunto tendría que ver con la aparición de nuevas formas de ansiedad productiva derivadas de la constante conexión y la constante inmersión en nuestro trabajo creativo, algo que nos permite triunfar y fracasar en directo en las redes. Por otro lado, la transgresión de las fronteras entre lo amateur y lo profesional, que tiene que ver con la primera cuestión y que podría ser ejemplificado con esta idea de que antes unos pocos creaban para muchos o unos pocos escribían para muchos, por ejemplo, cuando hoy todos escribimos, todos creamos para todos. Por otro lado, la crisis de los vínculos entre iguales. A mí me parece una de las cuestiones claves en la posible desarticulación política de los colectivos que nos dedicamos a la práctica académica, creativa y cultural. Trabajadores precarios que normalmente siempre están en contextos competitivos. El marco de la cultura red, además, se caracteriza por una serie de valores y por una serie de nodos de tensión que refuerzan, a mi modo de ver, las formas de precariedad de las que os estoy hablando. Esos nodos serían velocidad, exceso y caducidad como formas precarias. Y en relación también a cuestiones que marcan este contexto contemporáneo, hay una que me parece especialmente llamativa y es la feminización de la práctica cultural, especialmente en los contextos más precarios. Y ahí yo intuyo una equivalencia incluso con formas de precariedad, con otras formas de precariedad de las mujeres. Cabría pensar en las formas en las que las mujeres se han orientado al trabajo doméstico durante siglos y esas formas de trabajo no han sido consideradas empleo, y en cierta manera intuyo que algo similar también nos puede estar pasando en el contexto creativo. El declive de la academia y la cesión de la academia a las lógicas de burocratización, objetivación y mercado,
Y por último, os apunto también un punto al que llegaremos al final, la aparición de nuevas estrategias de intervención, de las que las periferias serían claros ejemplos, en lo que denomino la cultura que perturba. Creo que capitalismo y red afectan igualmente, como os comentaba, el contexto académico del que se nutre en gran medida el mundo cultural y artístico. Contexto neutralizado en prácticas cada vez más burocratizadas, sustentado en revistas indexadas, en internacionalización e hiperproducción que dejan bastante mermados la libertad y los modos de hacer propios del arte, el pensamiento, de la cultura, de quienes no se ciñen a esas lógicas de compartimentación del conocimiento, a menudo, y de esos que no se ciñen, que a menudo son empujados fuera del sistema académico. Esto tiene una lectura negativa y de pérdida para la academia, pero una lectura positiva porque son recuperados por los contextos culturales donde hoy posiblemente muchas de las personas que estáis aquí operáis desde esa salida crítica de la academia, buscando espacios de mayor libertad creativa. Creo que la periferia cultural se está nutriendo, como os comentaba, de muchos de estos sujetos empujados o expulsados de la academia y de otros que experimentan con nuevas formas de hacer y posicionar cultura, esa cultura que perturba. En primer lugar, en relación a la posible pregunta de por qué las burocracias y la saturación online son consideradas enemigas de la cultura, creo que en primer lugar la respuesta estaría en que se apropian de los viejos tiempos de vida que no es trabajo y engullen la posibilidad de crear e investigar desde la concentración. La concentración para mí es una palabra fundamental porque es un bien valiosísimo para la práctica creativa y cultural, pero es un bien cada vez más escaso. Generar memorias, difundir actos, contabilizar intereses de los medios, dar cuenta de la mínima inversión realizada, pedir recibos, hacer informes, sumar horas de formación, preparación de textos, charlas, lectura y seguimiento online en la invisibilidad de los cuartos propios conectados, allí donde a veces no podemos justificar que estamos trabajando, cumplimentar periódicamente cambiantes bases de datos, como si, afectados por la mala conciencia de derroche de grandes cantidades de dinero no justificado, donado a la libre disposición de quienes mandan, hoy se intentara desviar todo el esfuerzo de burocratización y justificación a los niveles más bajos de contratación, a los más precarios. Días y días, y seguro que muchos os sentiréis identificados, días y días para justificar el pago de 50 euros por una conferencia frente a miles de euros gastados en dietas y libre disposición que no precisan un mínimo esfuerzo, un mísero papel que rece justificación. Como si siglos más tarde se rememorara la desigualdad que provocaban los viejos modelos feudales tan parecidos en muchas cosas a estos ahora más tecnificados. Creo que la burocratización de la vida cultural arrastra el riesgo de apagamiento, anulando a sujetos que debieran dedicarse a investigar y a crear y que orientan sus tiempos a justificar y encajar conceptos en números, números en casillas, cumplimentando infinitos trámites y cansándose de antemano, no solo como para recuperar la concentración, sino también como para hacer la revolución, rebajando su pasión intelectual, dificultando su pasión política. Y me parece que esta inercia es peligrosa, que el riesgo es la pérdida de lo más valioso, la libertad que convierte la creatividad humana en algo transformador, algo que nos permitiría conocer más y mejor, investigar, resolver, imaginar, entender, alimentar igualdad. Justo lo que esperamos de esta cultura que perturba y que quiere ser una cultura que emancipa. De otro lado, la infiltración del mercado en el saber y el viraje neoliberal del conocimiento y el mundo académico hace descansar su práctica en sistemas que buscan ante todo objetivarse, esa cualidad camuflada como imparcial. Sistemas que establecen como prioridad cuantificar las cosas y que, a riesgo de simplificarlas, precisan traducirlas a datos.
Podrán así viajar más rápido y ordenarse más fácilmente, empujando fuera de su lógica aquellos aspectos del pensamiento más complejos, ambiguos, matizados e incluso contradictorios, justamente aquellos aspectos en los que orbita la práctica artística y cultural. Pero rara vez los números por sí solos han aportado aristas a nuestro conocimiento o a nuestro gobierno de la posibilidad humana. De hecho, bajo esta premisa, cabría pensar cómo las transformaciones de la academia en un marco capitalista se están haciendo, en mi opinión, a costa de diluir las posibilidades de afectación crítica del arte, de la práctica cultural que perturba y del pensamiento reflexivo más lento, grandes víctimas de este viraje, y a costa de precarizar a sus agentes en beneficio de una productividad cedida a los rankings, a costa de compartimentar y encajar saberes para ajustarlos a la primacía de viejas áreas de conocimiento delimitadas, operacionalizables en bases de datos y manteniendo viejos dominios de saber y ordenamiento, ese viejo coto de poder. Esta lógica exponencial, apoyada en la acumulación y en el crecimiento, se alimenta de índices de impacto. Los índices de impacto, cada vez más medidos por herramientas no ya construidas desde la academia, sino por herramientas como, por ejemplo, Google. Google Scholar es uno de los indicativos de calidad de las universidades más valorados y que tiende a ser más valorados. Se afana por crear valor y cultura académica con ellos. No importa si en el tránsito debes despojar las obras creativas de los grados de dificultad y sombra de todo conocimiento que todo conocimiento libre precisa para interactuar, para hacerlo una cultura del saber radicalmente distinta después de Internet. Muchas personas en este contexto escuchamos: lo que usted hace no corresponde a este área, tampoco a esta. Ese conocimiento del que usted habla está fuera de lugar en este departamento. Su petición queda excluida porque no existe casilla para lo que propone. Cíñase al temario. Quienes estéis en contextos educativos y académicos posiblemente os puedan sonar algunas de estas frases. Así ha pasado en este país con la investigación, por ejemplo, sobre estudios culturales, estudios de género, o con la reflexión sobre la época presente y los estudios sobre Internet desde un prisma integrador y no desde una especialización limitada a visiones instrumentales. Los enfoques más interesantes y actuales terminan acogidos por la periferia universitaria y desplazados a ámbitos más abiertos de la cultura, quedando fuera de las áreas de conocimiento y quedando también fuera de las áreas de contratación. Cuando antes, en las notas que se hacía de mi perfil curricular, yo imparto asignaturas en multitud que tratan sobre estos temas, estudios culturales y estudios de género, pero en gran medida los epígrafes que las nombran y los epígrafes que a mí me acogen a nivel departamental o en áreas de conocimiento, como los que os acogerán a muchos de los que os dediquéis a esta práctica, son epígrafes que no tienen nada que ver con este mundo y que muestran el desajuste entre lo que estamos viviendo y lo que aún sirve para definirnos y para delimitarnos también a la hora de contratar a profesores que trabajen en esta línea. No pocos brillantes investigadores dejan la universidad porque no pueden ceder a este encaje disciplinar ni esta lógica acumulativa de objetividad orientada a publicar en revistas indexadas bajo férreos criterios formales que dejan fuera todo pensamiento libre no ceñido a esa lógica. Una lógica que prima la acumulación de méritos frente al hacer con sentido, con compromiso respecto a lo que se piensa. Muchos habitamos la academia buscando infiltrar diferencia allí donde se siente que el corsé disciplinar oprime y coarta el conocimiento, que su poder se agarra a la silla que ocupa, favoreciendo endogamia y pobreza intelectual. No ayuda a detectar lugares de privilegio donde todos se parecen demasiado y difícilmente advierten que esto importa. A mí esto siempre me ha interesado mucho. Me llama la atención cuando en un sector todos se parecen demasiado, porque suelen hablar de formas de desigualdad que se sufren o que se experimentan por parte de quienes ejercen poder. Decía Adrienne Rich, y yo coincido con ello, que objetividad
es el nombre que han dado muchos hombres a su propia subjetividad. Y justamente esta equivalencia está aún latente en la homogeneidad de quienes a comienzos del siglo XXI siguen detentando el poder académico. Ahora, aunque mantenemos parecidos linajes y familias en las cosas del conocimiento, los criterios, también culturales, también intelectuales, vienen cada vez más del mercado. Sin embargo, las ambiciones de rigor predictivo no pueden colonizar la diversidad del conocimiento y de la cultura, ni tampoco hacernos prescindir de la imaginación, el titubeo, la crítica, la experimentación. El conocimiento no puede penalizar la creatividad ni sostenerse solamente o de manera prioritaria bajo estas lógicas a veces acomplejadas que empujan fuera de sus revistas, por ejemplo, a todo artículo o trabajo que no se atenga a una forma de decir. Vosotros y yo sabemos que restringir las formas de decir supone restringir las formas de pensar. Mi impresión es que la racionalidad académica se apoya hoy en tres pilares: precariedad, burocracia y objetivación numérica. Y desde ellos se está denostando el riesgo creativo y el posicionamiento subjetivo que se suele desplazar a la periferia cultural. Y como lectura positiva destacaría que esa periferia cultural se beneficia de ese trasvase de agentes críticos. Creo que la cultura académica corre el riesgo de hacerse cultura envasada, cultura movida por bases de datos que se traducen a números sin apreciar si hablan, sufren, debaten o parafrasean. Y esto sería señal de un riesgo cercano, una cultura enferma cedida al mercado. Me parece que algunas de las razones que tienen que ver con este trance hablaría de sistema de expertos escenificado, sustento en la precariedad, mercantilización del conocimiento, burocratización, apuesta por apariencia logocentrista frente a creatividad intelectual como consecuencia pérdida de libertad y domesticación de la escritura y el conocimiento. Justamente quienes trabajamos desde la práctica cultural política entendemos que esas formas de decir críticas con ese logocentrismo, con esa centralidad de la escritura, son fundamentales. Que quienes estén vinculados al arte político y al arte feminista les resultará familiar esta idea. Y por último, primacía de criterios derivados de las ciencias mejor posicionadas, utilizadas como modelo de encaje, un modelo de encaje difícil para formas de pensar y conocer como pueden ser las derivadas del arte y las humanidades. Otro asunto que se está modificando en el trabajo cultural es la forma de crear plurales y colectividad, la forma de crear lazos de solidaridad entre quienes nos dedicamos al trabajo cultural. El sistema capitalista y en red pone en crisis estos vínculos, favoreciendo fórmulas mayoritariamente competitivas. La competitividad del sistema convierte a los sujetos creativos en emprendedores de sí mismos, recelosos del que tienen al lado si se dedica a lo mismo. Aquellos que eran nuestros amigos ahora se sientan en algún lugar de la oficina, en otro despacho similar o al otro lado de la pantalla, en una habitación extremadamente parecida a la nuestra. Publican, crean, presentan y difunden en los mismos sitios y redes que nosotros. Miran las mismas noticias, aspiran a trabajos tan parecidos que son los mismos. Rotos los lazos, cínico el sistema, obligados a competir y normalmente siempre ocupados, las redes de apoyo, solidaridad y denuncia de los trabajadores culturales se dificultan y a menudo se desarman cayéndonos de las manos. Vestidos de activismo de salón, cortesía, fiesta de departamento, incluso sexo rápido o una enésima forma de individualismo que se hace fuerte. Esta es otra de las razones por las que la periferia importa. Creo que lo que la caracteriza suele ser un compromiso crítico y político, es decir, una alianza que propone contrapunto a la cultura dominante, experimento con fórmulas alternativas, con laboratorios culturales de cooperación y solidaridad y, al fin y al cabo, con ideación de otros
plurales posibles que permitan acoger a estas formas y a estos agentes, a nosotros como agentes de la práctica cultural. Sin embargo, esa deriva individualista que os sugería recuerda a otras muchas. El Estado centralizado y el mercado pusieron el acento en el individuo, el capitalismo en la ruptura del vínculo moral, en las formas de intercambio, la industrialización en el trabajo impersonal para el que siempre existía el ocio y la vuelta a casa. Ambas, industrialización y capitalismo, se han valido de la velocidad como base del progreso. El refugio en la intimidad y el mayor individualismo parecían una consecuencia clara, pero ahora los tiempos de trabajo y vida, que no es trabajo, siempre son confusos. La tecnología es la única compañía garantizada en el trabajo creativo. La conexión permanente nos hace sentir acompañados, aunque estemos solos detrás de nuestras pantallas. Entonces, ¿hasta qué punto la multitud de solos conectados de ahora es seña de una cultura en red que normaliza la precariedad? Pienso que el contexto ha variado en muchos sentidos. De un lado, la competitividad que os comentaba aumenta y se aprovecha de la multitud de personas motivadas, dispuestas a trabajar por visibilidad o por poco dinero como inversión de futuro, pensando en que en ese futuro que siempre se pospone, por fin se logrará ese trabajo que dé estabilidad y que permita dedicarnos a esa vocación que nos punza. La digitalización del mundo ha ido acompañada de la desubicación de los sujetos que sienten que trabajo no es ya el lugar al que se va, sino la práctica que se hace. Y a mí esto me parece muy potente. Sin embargo, creo que todavía no hemos terminado de entender que además de la cuestión espacial hay una cuestión temporal nos hemos cedido no ya a la desubicación en muchos espacios, sino a la ocupación de prácticamente las totalidades de nuestros tiempos. De otro lado, en esta parte del mundo conectado, las personas tienen cada vez mayor formación y mayor expectativa, pero los trabajos culturales de calidad son escasos o, en muchos casos, han sido sustituidos y desglosados en eufemísticas formas de prácticas, contratos temporales, no siempre definidos como trabajo, formas insertas en sistemas de relación y vida que buscan normalmente objetivarse en datos, ser pagados con números en el mundo digital. La cultura que perturba sabe que somos algo más que 1000 registros, 320 visitas, 400 seguidores, 20 likes, 38 búsquedas. La cultura que perturba sabe que existen zonas de sombra en nuestro trabajo y en nuestra práctica creativa, zonas de sombra que se revelan, que existen heridas, que existe aquello de lo que no hablamos, ese detalle o esa preocupación silenciosa pero no compartida, eso que importa en la vida, justo sobre lo que suele tratar la mirada artística, la mirada crítica, la mirada inconforme, la que requiere conciencia, la que parece desmantelarse cuando en estos tiempos se infravalora la cultura porque también se infravalora la educación, el arte y el pensamiento, especialmente si no son rentables. Dos características de la red me parecen importantes en este contexto. Velocidad y acumulación. Me parecen importantes porque el funcionamiento de esta pareja se sustenta en las emociones e ideas preconcebidas, bajo la lógica de que la velocidad en los medios, en la cultura red, solo es posible si se apoyan ideas que ya estaban en nosotros, en sensaciones y emociones que valgan en tanto no exijan mayor posicionamiento que sentir, gustar o disgustar. Y no debe llamar entonces la atención que estas sean las formas de valor y posicionamiento que prevalecen en las redes. Posicionarnos a través de lo sentimental y lo afectivo. Me gusta o no me gusta, pero habitualmente me gusta. Frente al esfuerzo y el tiempo que exige la conciencia, derivar hacia lo emocional va más con los tiempos rápidos de ahora.
no puede haber parada reflexiva sin tiempo para pensar. Y tampoco interesa, pues la caducidad marca también esta velocidad que prima la vida en presente continuo, el ahora, porque mañana algo nuevo lo habrá sustituido. Los libros, los autores que hoy, esta semana, hablamos y puede que se nos lea, dentro de 2 o 3 semanas habremos sido sustituidos por esa celeridad en la que transita las formas de rapidez culturales en la actualidad. Los caminos del diálogo y del pensamiento profundo no suelen funcionar en las redes rápidas y en los tiempos precarios, porque requieren pausa, tolerancia a la ambigüedad, negociación, empatía. Pero pienso que son los verdaderamente revolucionarios para quienes crean, y por eso la precariedad es dañina para la cultura, porque termina por fagocitarlos. Creo que los más perjudicados de la precarización del trabajo cultural apoyado en la velocidad y en esa acumulación de datos, en ese excedente de datos propio de la cultura digital, los más perjudicados son quienes se enfrentan a las identidades conservadoras y no quieren repetir mundo. Y esta es una de las temáticas que predomina en las prácticas culturales contemporáneas, donde la identidad es un asunto muy presente. Y esas personas que se enfrentan a esas identidades conservadoras, es decir, aquellas que no quieren repetir lo que han heredado, sino que quieren construir formas más liberadoras de ser y de presentarse, son damnificadas, y entre ellas pueden estar las mujeres, los queers, las niñas, los pobres, los inmigrantes, los enfermos, los excluidos. Pienso que son los grandes perjudicados de esas formas de velocidad y exceso en la cultura. La acumulación y la celeridad, derivados de la hiperproducción, son 2 elementos característicos de las redes que contribuyen a sentar modelos identitarios clásicos, porque contribuyen a reforzar estereotipos. Es difícil frenar esa inercia y generar otros modelos, porque eso precisa parar y ver de otra manera. El arte, una de las grandes cosas que permite el arte es que nos ayuda a ver de otra manera, incluso a ver las lentes que hoy nos permiten acceder al mundo. Ver de otra manera, pensar, tomar conciencia y de nuevo acudir a esa cultura que perturba y que habitualmente habita los márgenes. Por otro lado, la sociedad, tan fascinada como angustiada por el exceso de poder verlo todo y especialmente ver de manera reiterada las injusticias, suele buscar cosas amables que reconforten y que no les hagan pensar. Y a veces es lo que nos demandan a la cultura, y tiene que ver con esa idea que os comentaba al inicio, de esa demanda de quienes buscan especialmente entretenimiento y evasión, porque la saturación del mundo visibilizado es especialmente una saturación de mundo que nos muestra lo que va mal, lo negativo o lo injusto. De forma que lo que más triunfa, y si por triunfo hablamos de números, es lo que más entretiene y lo que ayuda a distanciar a esa evasión que os comentaba. Y esta es una tentación que no puede terminar por neutralizar o apagar esa otra cultura periférica, quizá minoritaria, pero absolutamente imprescindible. Sé que la cosa no es fácil y claro que la deriva hacia lo que turba es contradictoria e interpela, no es sencilla en épocas de saturación como esta, pero sí es posible porque lo que está en juego es poder elegir entre lo que Deleuze sugería como fuerzas creativas o fuerzas de domesticación. Este escenario adquiere un cariz político añadido al observar también los sesgos que encontramos en la propia estructura de la red, en lo que no vemos de la red, en la programación de la red. En esa programación y en la lógica que la sostiene encontramos a menudo asociaciones conceptuales apoyadas en no pocos prejuicios. Os pongo un ejemplo.
Un estudio reciente de la Universidad de Virginia relata cómo los algoritmos en los que se basa la inteligencia artificial y en gran medida también muchos dispositivos y programas en red siguen condicionados por esas asociaciones estereotipadas de ideas que, por ejemplo, vinculan, cuando aparece la palabra cocina, la vinculan con mujer, o cuando aparece la palabra tecnología, la vinculan con hombre. Quiero incidir aquí también que los niveles de afectación y de observación crítica no son solamente los del primer estrato visible, sino que la cultura está cada vez más construida sobre una serie de estratos donde quienes producen esos estratos son también llamativamente parecidos. Normalmente hombres jóvenes, hombres casi siempre también occidentales, que han convertido, ellos sí han podido convertir su afición en un trabajo además de prestigio y normalmente también bien remunerados. De otro lado, cabe preguntarnos cómo el trabajo cultural y creativo en la cultura red está viendo nacer otras formas de ansiedad. A ella contribuye la posibilidad de conocer una respuesta a nuestra práctica creativa permanentemente actualizada. Si ahora tienes 50 likes y 30 seguidores, mira, en 15 minutos, pues a lo mejor tienes 52 o puede incluso que más. La lógica exponencial de las redes está pensada para que la tendencia sea a crecer y nuestra respuesta sea a volver. ¿Acaso hay algo que pueda movilizar más a una persona que él mismo? El yo es el protagonista absoluto de las redes y, por tanto, el reclamo perfecto para regresar, para hacer seguimiento a cómo el mundo percibe nuestro trabajo. El triunfo es en directo, pero el fracaso también. El escrutinio es constante, aunque normalmente también es amable. Me gustas, decimos. Así puede alimentar la autoestima de quien crea pensando: lo que hago ha gustado porque tengo 10 likes, valgo para esto, voy a seguir. Pero el fracaso, sin embargo, también sería percibido como una ralentización en el estancamiento de números, como una invisibilización que quizá tenga una lectura negativa, pero la que yo hago en el libro El entusiasmo es una lectura liberadora. Yo hablo del elogio del fracaso como una posible también liberación de expectativa. Podríamos entonces entender la liberación de la expectativa como fracaso frente al sistema o también como posicionamiento que nos encamina a la periferia como forma de liberación. Esta idea que elogia el fracaso viene visibilizada por la revalorización del no, esa palabra mágica, el no, frente al tú no vales, yo no quiero o yo no voy a hacer esto, esa negación a esa sobrecarga de tareas o esa expectativa de estar en los sitios porque todos están y pensamos, ¿acaso puedo no estar? Esa libertad mermada por la sensación de que todos tienen que estar en determinados lugares. Voy terminando acercándome a un nodo significativo, que a mí me parece muy significativo de la cultura contemporánea, la feminización. Pienso que las bases de la cultura están feminizadas no solo porque estén ocupadas por mujeres, que en su mayoría lo están, sino porque están expuestas a la vulnerabilidad y a la temporalidad. Incluso cuando el cuerpo desde el que se habla se dice a sí mismo «soy hombre», podemos hablar también de feminización. Las mujeres en nuestra cultura tienen un perverso linaje de precariedad normalizada. La apropiación de sus tiempos, saberes y cuerpos se ha apoyado en no considerar como trabajo las prácticas que en el ámbito doméstico y de cuidados han realizado. La flexibilidad infinita, la polivalencia, la multiactividad, la invisibilidad y el no valor social han caracterizado las prácticas de trabajo feminizado. Y me preocupa cómo ahora que se vende una mayor igualdad pasamos por alto que estas características también describen, en cierto modo, las prácticas de trabajo precario en ámbitos culturales, justamente cuando están más feminizadas. Me parece que hoy especialmente mujeres y pobres o mujeres pobres, de quienes se espera, incluso ellas mismas lo esperan, trabajar en cultura con más entusiasmo.
Es tal el deseo de cambiar sus herencias simbólicas, pero también tal la expectativa que ponen sobre sí mismas que parecen tener que demostrarlo o parecemos tener que demostrarlo con un plus de motivación. Escuché hace muchos años una frase que decía: eres tan maravillosa que es imposible no abusar de ti. Yo la cambiaría por: eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti. Pensad en la perversión de la sentencia. Esta es una clave en el entusiasmo inducido que se vale de quienes trabajarán por poco y hasta puede que den las gracias, reforzando desigualdad. La práctica cultural se feminiza y nutre de un excedente de mujeres formadas en lo que en este lugar del mundo aún llamamos ciencias sociales, artes y humanidades, viejas y nuevas. Un excedente que conforma una bolsa de mujeres creativas desempleadas a las que pronto les salpica la abdicación de los poderes públicos en sus responsabilidades sociales de cuidado y atención social a personas dependientes. Y cuando el Estado abdica en sus responsabilidades de cuidado y atención social, las mujeres suelen ser las más perjudicadas. No es trivial que, paralelamente a la tendencia de los poderes públicos a subordinar política a economía, entrelazándose en un marco neoliberal de mayor desigualdad, donde todo se compra y se vende, las mujeres se vean interpeladas a asumir, como antes, como siempre, los trabajos no siempre considerados empleo, los trabajos de cuidados, atención social, como mucho envueltos en leyes de dependencia que feminizan su tarea y se les presentan como la más viable alternativa laboral. Y cuando se compaginan, el contexto familiar y social tiende a normalizar que así debe ser porque siempre ha sido, y animará a las mujeres en esos contextos invisibilizados que son el hogar a asumirlas por responsabilidad individual. A veces no hacen falta palabras porque esa expectativa es una expectativa silenciosa, educada desde que somos niños y niñas. Pero si acaso miramos las tareas de dirección de los museos, universidades y centros culturales, allí donde estos trabajos comienzan a estar prestigiados, mejor remunerados y a suponer un poder explícito, pongamos este día, por ejemplo, puestos de director o en la universidad de catedrático, la cosa cambia. Entonces, a nadie extrañará que, como antes, que como siempre, estos trabajos sigan ocupados, en su mayoría, por hombres. Estos trabajos y este poder como abstracto es el que siguen detentando los hombres, como os comentaba. Cierto que en la crisis los trabajos feminizados se hacen más plurales, pero cuando comienza a cambiar la cosa, ellos buscan otros trabajos y ellas siguen en la precariedad. Mi sensación es que con muchos de estos trabajos pasa como con los domésticos que os comentaba hace un momentito, que tienden a ser difuminados en el ámbito del consumo, del afecto. Si antes se hablaba de amor a la familia, ese trabajo pagado con amor a la familia, ahora podemos hablar de trabajo pagado con amor a tu vocación. Puede que algún día alguien se pregunte por qué esas mujeres que leen y piensan van precedidas de una expectativa de renuncia, pero también de una expectativa de vínculos familiares y siempre de un cuerpo y una apariencia que les precede. ¿Por qué ese científico, ese director de museo, pareciera no tener cuerpo? Y recuerdo a Yourcenar cuando sugería que un hombre que lee o piensa, un hombre que manda, ha pertenecido a la especie y no al sexo. Un hombre que lee o piensa ha podido aspirar incluso a escaparse de lo humano. No ha pasado así con las mujeres que leen y piensan, cuyo escrutinio orbita siempre sus vínculos afectivos, pero también orbita su cuerpo y su imagen, más en una época extremadamente estetizada y apoyada en lo visual como la contemporánea. Su consideración en cualquier ámbito público sigue yendo precedida de una imagen sobre la que opinar, de un cuerpo sobre el que tomar partido. Y terminando ya, quizá me diréis a estas alturas, ¡buah! Dibujas un panorama negativo, eres muy pesimista. Y bueno, yo os diré, bueno, como lo que quería era perturbaros, no os he defraudado en ese sentido, pero
yo defiendo, pese a que suelo ser muy optimista en mi día a día y entiendo que hay formas de intervención y de transformación, creo que la mirada crítica es necesaria porque es una mirada que nos interpela y nos hace de interruptor de conciencia, que nos permite además cambiar el paso y posicionarnos ante uno de los grandes enemigos de la cultura, la precariedad. Para terminar, cabría entonces preguntarse, ¿qué esperamos de ella? ¿Qué esperamos de la cultura frente a los modos precarios? Y me parece que una respuesta posible hablaría de ayudar a las personas a ser más libres, más iguales socialmente, más diversas humanamente, ayudarnos a elegir las fuerzas creativas y el control de nuestros tiempos frente a las fuerzas de domesticación que predominan en la precariedad. Porque la precariedad repite mundos, legitima un sistema donde unos pocos acumulan poder y riqueza, mientras una mayoría, entretenida en sus pantallas y en una precariedad vivible, encadena tareas, fragmenta vínculos colectivos, regala sus tiempos y trabajos creativos que cambiarán nombres bajo un falso espejismo de novedad. Es difícil responder a esta situación de manera propositiva sin caer en un optimismo ligero, porque este contexto que alimenta la frustración y la feminización de la precariedad no es algo simple, pero sí es modificable. Las dinámicas y los poderes que la construyen, social y culturalmente, pueden ser reconfigurados y mejorados. Sus códigos pueden ser reescritos, entre otras cosas porque no intervenir esta arquitectura social y laboral supondría perpetuar modelos de desigualdad que nos harían fracasar como humanos. Sería importante mirar a la producción cultural más crítica y más libre, a esa producción periférica de la que hoy se trata en SOC, aunque sea normalmente la que más perturba. De hecho, me parece que la feminización precaria tiene su contrapunto en las alianzas creativas feministas y políticas que buscan y experimentan otras formas de trabajo y vida cultural y que han sido quizá de las pocas colectividades políticas, en mi opinión, que se han hecho fuertes y globales en Internet. Si fueran listos quienes detentan el poder, no minusvalorarían esta alianza, pero si además fueran buenos, si aspiraran a un mundo mejorado, terminar con la desigualdad vital y laboral sería una prioridad global. Creo con pasión que la acción y el cambio, el mundo mejorado son posibles en un mundo en red y tenemos muchos ejemplos inspiradores. En el entusiasmo propongo 3 líneas como tentativas para esta transformación de la cultura en red. Una tiene que ver con la potencia de la imaginación, otra tiene que ver con la mutación y con la necesidad de profundizar frente al navegar por los charcos online. Y una tercera tiene que ver con la alianza frente al individualismo competitivo. En esos 3 caminos están implícitas estrategias que hemos visto en la práctica política y periférica. No obstante, creo que si esta práctica periférica, cultural, entendida como práctica minoritaria, crítica, con el sistema, las instituciones, si esa práctica puede resultar inspiradora, su mayor potencia, en mi opinión, sería infiltrarse y modificar el sistema institucional, infiltrarse y modificar educación, museos, políticas públicas. El sistema público está falto y está necesitado de alteridad. Puede que el sujeto que crea desde la periferia crítica ejerza una cierta resistencia a la domesticación del mundo, pero esa resistencia es mayor si el sujeto no está solo, si se hace plural y político, especialmente si lográramos una versión mejorada de esos viejos plurales que son muy mejorables. Un plural capaz de cohesionar frente a la injusticia sin aniquilar la libertad y la pulsión creadora. Sé que es algo todavía difícil de verbalizar y de definir de una manera muy concreta y clara, pero lo que no podemos nombrar, lo que nos cuesta verbalizar, es también lo que nos punza. Es también lo que es capaz de movilizarnos en la creación y en las alianzas colectivas que vienen. Muchas gracias por vuestra atención y escucha.
Hablamos de este... Ah, bueno, necesitáis este. Sí, este sí. Vale, muchísimas gracias, Remedios, por esta conferencia tan intensa y tan rica, por darnos tantas claves para interpretar, para reflexionar, y no solo para esto, sino también para mobilitzar-nos i intentar transformar. I estic segur que hi haurà algú que vulgui fer alguna pregunta, alguna reflexió a partir del que ha dit. Tenim uns pocs minuts i si algú volgués intervenir us invitem a fer-ho ara. En los últimos tiempos yo he perdido mucha visión y prácticamente no os veo. Imagino que estáis ahí. Bueno, no veo si alguien levanta la mano, por supuesto no lo veo. Y veo una masa un poco indefinida, así que le comentaba antes que también entiendo que hay muchas preguntas que igual requieren su tiempo o que no son preguntas, que son reflexiones. Aunque soy muy crítica, he sido muy crítica con la cultura red, las potencias que tiene son increíbles y una de ellas es poder comunicarnos online, y estoy encantada de recibir también preguntas o comentarios si queréis online. Soy fácil de localizar online. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Remedios, por tu exposición tan interesante. Me gustaría, por favor, si puedes explicarnos un poco más el concepto de periferia universitaria. Tú has sido muy crítica con, por ejemplo, la acreditación para incorporarte a la universidad o el compromiso, el tipo de compromiso que se adquiere. Explícanos, por favor, un poco cómo ves un posible futuro para mejorar, digamos, estas condiciones. Tú que también trabajas en el entorno académico, ¿qué visualizas como más positivo, como alternativo, periférico, que creas que pueda proporcionarnos pues, un campo de futuro abierto, ¿no? Y no tan pesimista acerca de la academia? Hay mucho desabrupto crítico con el sistema académico porque lo habito y lo sufro, pero especialmente veo cómo lo están sufriendo compañeros que a la precariedad de tiempos de la que os hablaba se le une también la precariedad económica. Yo tengo un trabajo estable y esto me convierte en una persona que ha dispuesto de un tiempo, el tiempo que ellos no tendrían para escribir este libro. Es lo que yo he sentido también como una responsabilidad, de tengo que escribirlo porque lo estoy observando en multitud de investigadores jóvenes, de profesores contratados, atados a esa temporalidad y a esa incertidumbre que dibuja un escenario de cierta injusticia, porque cierto que ahora hay una mayor exigencia en la universidad, pero esa exigencia, una exigencia que posiblemente que es paradójica. Muchas de las personas que están dentro o que estamos dentro no cumplirían los requisitos que os están pidiendo para entrar en la universidad, y esa frustración yo creo que es muy palpable por parte de muchas personas, no siempre los más jóvenes, porque hoy encontramos profesores contratados que pasan de los 40 años y que llevan toda su vida dedicada a la formación, a la investigación y al trabajo académico. Soy crítica porque amo profundamente la universidad pública y amo profundamente la educación pública. Para mí la educación pública ha sido la que me ha permitido no repetir un linaje. Muchas de las personas que estéis aquí o de las que nos pueden escuchar seguramente vendrán de contextos humildes y pensamos en cómo eran las cosas hace 30, 40 años. Habíamos tenido que repetir la historia de nuestros padres. Y la educación pública ha sido lo determinante, lo que nos ha permitido imaginar otras formas, otras aspiraciones en nuestra vida y acercarnos al conocimiento, que el conocimiento duele, porque la toma de conciencia tiene un componente doloroso, pero el conocimiento nos libera. Y en la universidad pública pasa igual. Cuando yo soy crítica es porque soy exigente con ella y creo que es muy mejorable. Pienso que vivimos un momento de desajuste y tengo cierto optimismo en que seremos capaces desde dentro y desde las críticas que también se reciben desde fuera, mejorar el sistema y crear un sistema
donde lo cuantitativo, que ahora mismo es una cuestión que marca en gran medida la vida universitaria, encontramos a muchos trabajadores muy brillantes que en lugar de estar dedicados a investigar, están dedicados a justificar memorias y a realizar solicitudes primero y justificar memorias después sin tener tiempo para investigar realmente. O sea, son tantas las demandas burocráticas hoy en la universidad, son tantos los procesos de evaluación permanente con los cambios de sistema. Prácticamente cada mes hay evaluaciones de grados, de máster, porque allí donde antes un profesor evaluaba a un estudiante, hoy cada estudiante es evaluado por 3 o más profesores en tribunales. De forma que ese encadenamiento de tareas que llega a casa y que hace que la práctica docente académica hoy no se limita, como sabéis, a dar clases. Los profesores dan muy poquitas clases. La mayor parte de sus tiempos están dedicados a la gestión, a la investigación, a la evaluación y los tiempos libres a la formación. Pienso que vivimos un desajuste porque, por ejemplo, no se valora el trabajo online y se sigue pensando en muchas universidades que trabajo es ese lugar al que se va y no aquello que se hace. Y esto hay una exigencia que yo creo que es urgente de empezar a valorar los trabajos de otra manera, porque ahora mismo se están duplicando. Y yo creo que esa duplicación nos genera esa ansiedad y esa hiperproducción que os comentaba. Mi lectura es yo en el libro en el que soy muy crítica con la academia, mi intención es zarandear para hacer visibles cosas de las que todos nos quejamos cotidianamente y cosas que yo misma he experimentado cuando, por ejemplo, lo único que lo que más se valora en la universidad para una promoción o para una investigación son las revistas indexadas. Si limitamos exclusivamente la valoración del conocimiento a las revistas indexadas, sin tener en cuenta que esas revistas esas revistas son muy mejorables, pero una de las cuestiones mejorables es que encorsetan la forma. Y aquellos que trabajamos desde un enfoque filosófico, desde el pensamiento crítico o desde la práctica creativa, tenemos muchísimas... prácticamente, yo por ejemplo ya me muestro muy reticente a participar en ellas y en el libro me he permitido el gusto irónico de hacer un relato paródico de una tal señora Spring, y hablo del Scopus de la señora Spring, comentando las vicisitudes que tiene que pasar para publicar. Termino en relación a la periferia que me comentabas. Creo que hay dificultades muy claras. Por ejemplo, cuando se quieren organizar, yo cuando organicé en Sevilla el encuentro X01 sobre identidad y redes, no se enmarcaba en un formato congreso, no encajaba en casillas. Entonces tuve que acudir a los contextos culturales, porque podemos ser críticos con este contexto cultural que casi todos habitamos, pero esos contextos son fundamentales porque están dando cabida a aquello que determinados cursos académicos no nos permiten realizar. Y pienso que así como actividades como esta plataforma, por ejemplo, la tuvimos que desarrollar en un centro de arte contemporáneo, hay muchas personas que no encajan o no aceptan esas lógicas universitarias y están desarrollando su trabajo en los contextos culturales. Esto a mí me parece que está hablando de un escenario en transformación que está por definir a dónde nos lleva. Pero hay una crítica necesaria, pero yo creo que tiene que haber también un optimismo necesario, porque la transformación va a depender de los agentes que formamos parte de este contexto, del cultural y el académico. Y yo percibo que cada vez más hay una intención de mejorar ese contexto. ¿Veis por qué escribo libros y no pongo tuits me cuesta mucho resumir. Doncs moltes gràcies de nou, Remedios, moltes gràcies a tothom.